Reforma de la Constitución. Las constituciones, escritas modernas en la parte final del texto, han acostumbrado a establecer las condiciones y los límites que implica el procedimiento de modificación constitucional. La reforma de la Constitución, aunque mantenga un procedimiento complejo, es una prueba de resistencia. Sin embargo, la Constitución no debe servir para preservar un status quo que no beneficie a todos por igual y dificulte cambios. Más bien, debe facilitar la convivencia y poner las bases para una sociedad mejor y más justa. En este escenario, el constitucionalismo ecuatoriano ha diseñado 3 mecanismos para modificar la Constitución: la enmienda, la reforma parcial y la Asamblea Constituyente. La enmienda. La enmienda, acción y efecto de enmendar, significa la rectificación perceptible de errores materiales. En derecho constitucional se denomina así a toda modificación que la Asamblea Nacional, el Presidente de la República o el pueblo proponen para aclarar dudas, corregir ambigüedades o llenar principalmente los vacíos que pueden haber en la Constitución. En la historia constitucional ecuatoriana, hasta la Constitución de la República de 2008, nunca se utilizó el vocablo enmiendas, comúnmente utilizado por el constitucionalismo norteamericano desde sus inicios en 1787. Si bien tiene que ver con las reformas de la Constitución, tuvo la particularidad de referirse a textos que se adicionan, que se agregan a la Carta Constitucional. Los límites y el procedimiento de la enmienda constitucional están determinados en el artículo 441 de la Carta Magna, que establece 2 puntos. La enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías o que no modifique el procedimiento de reformas de la Constitución, se realizará, primero, mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la República o por la ciudadanía con el respaldo de al menos el 8% de las personas inscritas en el registro electoral. Segundo, por iniciativa de un número no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional. El proyecto se tramitará en 2 debates. El segundo debate se realizará de modo impostergable en los 30 días siguientes al año de realizado el primero. La reforma solo se aprobará si se obtiene el respaldo de las 2/3 partes de los miembros de la Asamblea Nacional. En función de la disposición citada, previo a iniciar el trámite de enmiendas constitucionales, el Presidente de la República, los legisladores o la ciudadanía deberá examinar los límites materiales y los límites procedimentales que regulan este mecanismo de modificación constitucional. La primera limitante que corresponde observar es que la enmienda no altere la estructura fundamental de la Constitución, es decir, que no se modifique su organización en relación al preámbulo, a los 9 títulos que contienen 40 capítulos y 444 artículos, a las 30 disposiciones transitorias, a la disposición derogatoria, al régimen de transición que contiene 3 capítulos y a la disposición final. Como segunda limitación, no se debe alterar el carácter y elementos constitutivos del Estado, es decir, que no se debe afectar el carácter de Estado constitucional de derechos y justicia y sus elementos constitutivos como los símbolos patrios, la población, el territorio, la forma de gobierno, los deberes y objetivos que están determinados desde el artículo 1 hasta el artículo 9 de la misma Constitución. La tercera limitación consiste en que la enmienda no debe establecer restricciones a los derechos y garantías reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos, por cuanto una actuación regresiva afectaría el principio de progresividad fundamental en un Estado de derechos. La última limitación está relacionada con la prohibición de modificar el procedimiento de reforma de la Constitución. En este sentido, queda claro que a través de una enmienda no se puede modificar ninguno de los mecanismos previstos para su modificación, enmienda, reforma o asamblea constituyente. Lo que se busca con esta restricción es mantener la vigencia del principio de rigidez constitucional que caracteriza al Estado constitucional de derechos. La iniciativa de enmiendas puede solicitarla el Presidente de la República, la Asamblea Nacional con el respaldo de 1/3 parte de sus miembros y la ciudadanía con el apoyo de al menos del 8% de los inscritos en el registro electoral. En el caso del Presidente y de la ciudadanía, el pedido de enmiendas se realizará mediante un referéndum. A través de este mecanismo se pone a consideración de la ciudadanía un acto normativo concreto, en este caso, de forma específica, la enmienda constitucional, para que sea aprobada o rechazada. En el caso de la Asamblea Nacional, se dispone tramitar
la enmienda en 2 debates, con la exigencia de que el segundo debate se efectúe de modo impostergable en los 30 días siguientes al año de realizado el primero. La aprobación de la reforma, considerando que no existe la participación directa de la ciudadanía, se requiere de las 2/3 partes de los legisladores como una forma de legitimar la decisión de ese órgano legislativo. La Corte Constitucional, para los efectos de llenar el vacío en relación a la forma de votación de enmienda por parte de la Asamblea Nacional, ha señalado que esta votación se realizará en virtud del principio de deliberación democrática respecto de cada uno de los artículos propuestos, quedando prohibida la votación por bloque de la propuesta. La reforma parcial. Teóricamente es necesario acudir a la reforma cuando no es posible realizar adaptaciones de derecho constitucional en el vigor ni por la vía legislativa ni por la vía de interpretación. Es decir, allí donde el sentido de la regulación normativa no puede ser realizado en la realidad que ha cambiado, solo queda la posibilidad de una reforma de la Constitución. En este sentido, la reforma se constituye como garantía de la Constitución en cuanto límite para el proceso de autodirección política de la sociedad y como procedimiento al que la sociedad puede recurrir cuando no encuentra una respuesta a un problema por la vía de la interpretación. Por ello, la reforma parcial, que no suponga una restricción en los derechos y garantías constitucionales ni modifique el procedimiento de reformas de la Constitución, tendrá lugar por iniciativa de la Presidenta o Presidente de la República o a solicitud de la ciudadanía con el respaldo de al menos el 1% de ciudadanas y ciudadanos inscritos en el registro electoral, o mediante resolución aprobada por la mayoría de los integrantes de la Asamblea Nacional. Se prohíbe restringir los derechos y modificar o alterar el procedimiento de revisión o reforma constitucional, por cuanto se considera que un poder que actúa de esta manera solo corresponde al titular de la soberanía, al poder constituyente originario. La iniciativa de reforma constitucional será tramitada por la Asamblea Nacional en al menos 2 debates. El segundo debate se realizará al menos 90 días después del primero. El proyecto de reforma se aprobará por la Asamblea Nacional. Una vez aprobado el proyecto de reforma constitucional, se convocará un referéndum dentro de los 45 días siguientes. Es de mucha importancia la participación de la ciudadanía a través del referéndum para la aprobación de la reforma constitucional, por cuanto la ratificación por este medio democrático afianza la legitimidad y validez de lo actuado. La Asamblea Constituyente. Partiendo de lo que señala Rodrigo Borja, la Asamblea Constituyente del cuerpo parlamentario elegido por el pueblo y reunido para ejercer el poder constituyente, esto es, la facultad soberana de ordenar las cosas públicas del Estado por medio de una Constitución. La Asamblea, como un poder constituyente, asume la capacidad para decidir sobre una forma de organización jurídico-política que se plasma en un ordenamiento. Este órgano constituyente tiene por funciones elaborar una nueva constitución y organizar cambios en la estructura del Estado. Es la expresión soberana del pueblo, facultada para renovar el orden político y económico, reconocer los derechos y establecer los deberes de los ciudadanos, delimitar las competencias de las autoridades públicas, organizar las instituciones del Estado, determinar sus atribuciones y las de sus funcionarios, definir parámetros de elección de los gobernantes y periodos de función, entre otros aspectos esenciales de la organización estatal. En el caso ecuatoriano, la Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular, porque se perfila como uno de los mecanismos de mayor legitimidad para la toma de decisiones y para el ejercicio efectivo de la democracia y la participación directa de los ciudadanos en la toma de decisiones de orden público. La consulta popular podrá ser solicitada por la Presidenta o Presidente de la República, por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional o por el 12% de las personas inscritas en el registro electoral. La consulta deberá incluir la forma de elección de las representantes y los representantes y las reglas del proceso electoral. La nueva Constitución, para su entrada en vigencia, requerirá ser aprobada mediante referéndum con la mitad más uno de los votos válidos. La participación del pueblo soberano en esta decisión trascendental se constituye es una auténtica proclamación de la voluntad popular. Sin embargo, se debe tener presentes sus limitaciones, lo que coadyuvará a una aplicación adecuada de este mecanismo de modificación constitucional que permite evitar el desprestigio en el que pueda caer por su ejercicio arbitrario y con fines ajenos a sus altos objetivos, como son la consolidación de un gobernante en el poder, la concentración de poder en un órgano de poder público,
la restricción de los derechos u otros aspectos que puedan poner en riesgo la democracia y las libertades fundamentales. Por ello, se debe tener en cuenta que la Constitución no es una norma escrita en piedra y que su modificación, aunque tenga que pasar por un procedimiento complejo y agravado, queda a la decisión del pueblo. Sin embargo, aunque existen antecedentes de procesos constituyentes que han derivado en la aprobación de nuevas constitucionales, son muchas más razones para mantener la Constitución. Intervención de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, como máximo órgano de interpretación y control constitucional, calificará cuál de los procedimientos previstos corresponde en cada caso para modificar la Constitución. Al respecto, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el artículo 99, numeral 1, determina que para efectos del control constitucional de las enmiendas, reformas y cambios constitucionales, la Corte intervendrá a través de dictamen del procedimiento. Por ello, el órgano jurisdiccional realiza el control previo sobre el procedimiento al que se ha de someter una reforma constitucional, es decir, si es procedente la enmienda o reforma parcial propuesta o si incluso es necesario un cambio de la Constitución, según la Constitución de la República, artículo 443. Asimismo, la Corte realiza control previo de la convocatoria a referendo, artículo 104, Constitución de la República, inciso final. Por ello, no cierra el sistema de control en materia toda vez que hay reformas que se aprueban sin consulta popular, como es el caso de la enmienda por vía parlamentaria, artículo 441, numeral 1, Constitución de la República, y el hecho de controlar una enmienda realizada por referendo y la reforma parcial que necesariamente debe ser aprobada por esa vía, no excluye que la Corte Constitucional no haya detectado una inconstitucionalidad. Si bien en principio la posibilidad de demandar la inconstitucionalidad de una reforma constitucional se confirma en la ley, ocurre que se lo hace con severas restricciones. Solo se puede presentar la demanda de inconstitucionalidad por vicios formales y la posibilidad de demandarla caduca a los 30 días desde la entrada en vigencia de la reforma. Llamativamente, se puede realizar el análisis de competencia para realizar la reforma, asunto que se entiende ya fue objeto de control previo. En relación a la enmienda, la reforma parcial y la Asamblea Constituyente, el control de constitucionalidad se someterá al régimen general del control constitucional previo en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y estará encaminado a garantizar la constitucionalidad de las disposiciones jurídicas o las medidas a adoptar a través de esos procedimientos.